la Feria de Química de Tercero Ciencias, dirigida por el profesor Cleber Mazzini, constituida por las estudiantes Elisa Estupiñán, Ángel Cerrufo, María Lucía Camba y mi persona, Natalie Gamara, con nuestro tema, las mezclas. Pero, ¿y qué son las mezclas? Las mezclas son materiales conformados por dos o más componentes unidos, pero no combinados químicamente. En una mezcla no se va a producir nunca una reacción química, es decir, van a mantener sus identidades y sus propiedades. Las mezclas se clasifican en dos tipos, en las mezclas homogéneas y en las mezclas heterogéneas. ¿Cuáles son las mezclas homogéneas? Las mezclas homogéneas son aquellas que se conforman de elementos uniformes, es decir, no se logran ver a fácil vista y siempre se conforman por un soluto y un disolvente. Un soluto, ejemplo, sería la sal y un disolvente el agua. Si nosotros lo vemos, no se va a poder observar la diferencia de sus componentes a simple vista, pero en cambio en los heterogéneos sí vamos a poder observarlos a simple vista porque se conforman de elementos no uniformes. Un ejemplo de esto bien podría ser el agua y el aceite, donde sí se va a notar su diferencia. Y ahora, a continuación, mi compañera Ángel Cerrufo. Yo les voy a hablar sobre los tipos de mezclas y métodos de separación. Uno de los tipos de mezcla es de sólido con sólido. Para su separación se va a utilizar el método de tamización. ¿Qué es la tamización? Es el método mecánico utilizado para separar dos sólidos, claramente de partículas de tamaños diferentes. Otro tipo de método es el de imantación. ¿Qué es el método de imantación? Se lo conoce como la densidad de un material denominado o determinado. Otro tipo de mezcla es de líquido a sólido. Para su separación se va a utilizar el método de filtración. ¿Qué es la filtración? Es la separación de partículas sólidas de líquidas y para esa separación se va a utilizar un material poroso llamado filtro. Otro tipo de mezcla es de líquido a líquido. Para su separación se va a utilizar el método de decantación. ¿Qué es la decantación? Es el método físico utilizado para la separación de mezclas heterogéneas. A continuación, mi compañera. Yo soy Lucía Camba, de Tercero Ciencias, y voy a explicar los métodos de separación de sólido con sólido. Uno de los métodos que vamos a ver es el método de tamización. El método de tamización consiste en separar dos sólidos de diferentes tamaños y texturas mediante un tamizador, o más conocido como sedazo o colador. A continuación adjuntaré un clip donde mostraré el proceso. Tengo en este recipiente una mezcla de harina y arroz. Como sabemos, ambos son sólidos de diferentes texturas y tamaños, pero al momento de pasar por el tamizador se hará mucho más fácil la separación de ambos sólidos. En esta parte del video ya podemos observar cómo ambos sólidos se han separado y cómo el arroz se quedó en la parte del tamizador y la harina se fue al bowl. El otro método que vamos a ver es el método de imantación, el cual consiste en separar una sustancia que tenga propiedades magnéticas con ayuda de un instrumento que tenga un campo magnético lo suficientemente fuerte para atraer al otro objeto metálico y poder separarlo de la sustancia inicial. Al igual que con el anterior método, adjuntaré un video donde se ve el proceso y cómo sucede. Aquí podemos observar un grupo de cuerpos metálicos en un montón de arena. Y al acercarse el imán, al tener un campo magnético superior, es capaz de absorberlos y hacer que se adhieran a él. Soy Elisa Estupiñán, de Tercero Ciencias, y les voy a explicar de manera práctica y teórica uno de los métodos de separación, en este caso la decantación, que consiste principalmente en la separación de dos mezclas. Pueden ser una mezcla entre un sólido y un líquido o un líquido y otro líquido.
en la que hay que tomar en cuenta que si es un líquido y otro líquido, deben ser sustancias inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar. Por ejemplo, el agua y el aceite, en la que la sustancia de menor densidad se va a conservar en la parte superior y la de mayor densidad se va a conservar en la parte inferior. Aquí tenemos el agua y el aceite. A continuación les voy a presentar una práctica sobre el método de decantación. Ahora voy a proceder a realizar la práctica. Para esto se necesita aceite, agua y una jeringuilla. En un laboratorio, este proceso se realiza mediante un embudo de decantación que tiene forma de gota, posee un orificio superior, uno inferior y una llave. La llave es la que va a permitir que se dé el acceso del líquido ya decantado. Por aquí voy a ingresar la mezcla de los líquidos. Al principio el agua va a estar turbia, porque sabemos que es una mezcla heterogénea, pero que en sí no se va a unificar. Entonces, en un embudo de decantación se deja un tiempo. Ya pasado un tiempo, se van a dividir y la de menor densidad se va a ubicar en la parte superior y la de mayor densidad se va a ubicar en la parte inferior. Entonces lo que hace el embudo de decantación es que al abrir esta llave, al abrir la llave, el líquido va a pasar despacio por el tubo y va a desprender poco a poco el líquido que se encuentra en la parte inferior. Así, de esta manera, suponiendo que ya ha bajado todo el agua y solamente está quedando el aceite, supongamos que ya pasó eso, llega a ese momento y se cierra la llave. De esta manera, impidiendo el acceso del aceite, quedando solamente el aceite en el embudo y el agua liberada. Listo. Ahora lo voy a adaptar a herramientas que tenemos en casa o que podemos conseguir de manera fácil. Voy a recoger un poco de aceite y un poco de agua. Listo. Aquí se puede apreciar que hay cierto mezcla ahí. Entonces, si yo ya, ahora los voy a batir. Miren, está mezclado. Una mezcla heterogénea. No se identifica bien cuál es el aceite y cuál es el agua. Entonces yo voy a dejar reposar esto verticalmente para que el aceite se ponga en la parte superior y el agua en la parte inferior. Ya pasado un tiempo, se puede notar de manera física que el aceite se ha ubicado en la parte superior y el agua en la parte inferior. Como les explicaba, el elemento menos denso se va a ubicar en la parte superior y el más denso en la parte inferior. Entonces yo voy a hacer el proceso manual de un embudo de decantación. Voy a expulsar el agua. Todo lo que pueda.
Este fue todo el agua que se le pudo quitar y ahora solamente queda el aceite. Esta fue la demostración física de una separación de mezcla, el agua y el aceite, mediante la decantación. Muchas gracias a mi compañera por su aporte. Tercero Ciencias les queda agradecido por la atención prestada.